de las personas que se encuentran en cosas ilícitas. Por ejemplo, las mujeres de la vida alegre, el comportamiento de los hijos, la responsabilidad de los padres y algunas otras cosas. Ahora, hermanos, vamos a ir a Proverbios capítulo 24 y vamos a hablar acerca con las personas que debemos de juntarnos o no juntarnos. Vamos a leer del 24 del 1 al 6, hermanos. Proverbios capítulo 24 del 1 al 7, y nos unimos todos juntos en el último versículo, meditando y tratando de entender lo que la palabra en sí nos puede decir. Amén. La palabra de Dios en esta tarde dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Que su corazón piensa en Jehová, iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llegarán las cámaras de todo bien, deseado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con gemidos hará la guerra, en la multitud de consejeros está la victoria. Todos el número 7. Alta está para insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando a través de este siervo inútil, Señor. Simplemente que sea el instrumento que haga el sonido de tu voz, Señor. Que yo no hable nada de mi boca, de mi pensar o de mi poca inteligencia que tenga, Señor. Te pido que seas tú redarguyendo mi corazón primeramente y la de mis hermanos, Señor. Todo esto, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. Ya pueden sentar, hermanos. En Corintios 24, hermanos, dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Hermanos, nosotros ya como cristianos, hermanos, la palabra del Señor en otros libros y en otros versículos o capítulos nos habla de que nosotros no debemos de tener envidia de ninguna persona que esté en el mundo, e incluso de ninguna persona que esté en el cristianismo. Porque la Biblia dice que sus riquezas son temporales, hermanos, las de allá afuera. Nosotros, hermanos, tenemos todo con el Señor. La palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata, pero la riqueza más grande, hermanos, que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros es la eternidad, la vida eterna, hermanos. No hay otra cosa, hermanos, que nosotros podamos anhelar más que la vida eterna, hermanos. Lo que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. La palabra del Señor, hermanos, nos da la riqueza, pero nosotros ya no necesitamos la riqueza material, hermanos, porque el Señor se encarga de darnos lo que necesitamos. Dice que los pajarillos allá afuera comen, hermanos. ¿Cuánto no más valemos nosotros que los pajarillos? Dice que la palabra del Señor dice que no dejará ningún justo ¿qué? Y los justos somos los que caminamos correctamente en el camino del Señor, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 24 de Proverbios: no tengas envidia de los hombres malos. ¿Quiénes son los hombres malos, hermanos? Todos aquellos que hacen bienes. ¿Qué tipo de bienes? Hacen bienes, o sea, acumulan demasiados bienes, hermanos. Pero ¿qué tipo de bienes? ¿Cómo adquieren sus bienes, hermanos? Robando. Otra persona que, aparte del pastor, que me diga, ¿cómo una persona mala puede adquirir bienes? Aparte de robar. ¿Qué es lo que hace la gente allá afuera para enriquecerse rápidamente? Vende drogas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hacen allá afuera? Secuestran, matan, roban, asesinan, extorsionan. Todos ellos, sus riquezas son temporales, porque no tienen a Cristo en su corazón, y todo lo que agarran, o toda la riqueza del mundo que amasan se va rápido, porque como no les cuesta nada, hermanos, empiezan a despilfarrar y al rato lo vuelven a ver haciendo lo mismo. Pero la riqueza más grande, hermanos, de un cristiano es atesorar la palabra de Dios. Ayer decía un predicador, decía en inglés, a donde fuimos, y ustedes lo escucharon, decía este predicador, que cuando venían personas hacia él y tenían problemas,
decía que hiciera unas tarjetitas de 4x6, no estoy seguro, unas tarjetitas cuadradas, y que pusiera versículos, de un lado el versículo y del otro lado lo que decía el versículo. Y en esa forma la gente podría atesorar palabra del Señor. El tesoro, hermanos, más grande que nosotros podemos adquirir en esta vida y por la eternidad es conocer la palabra de Dios, es conocer la Biblia, hermanos. Conocer, no basta solamente tener la Biblia. Yo veo que la Biblia, hermanos, la tienen mucha gente en sus casas, la tienen en el Salmo 91, la tienen en diferentes libros de la Biblia. Y yo les pregunto, disculpe, ¿usted se siente segura teniendo la Biblia abierta? No, sí, es la Biblia. Y ahí la pongo porque pongo el Salmo 91 y me da protección. Y yo le digo, mire, le quiero decir algo. ¿Usted sabe qué dice Salmo 91? Pues no me acuerdo. Entonces yo le digo, es como si usted tuviera un libro, cualquier libro abierto, porque usted no conoce el tesoro que está en ese libro. El atesorar la palabra del Señor es el máximo tesoro que podemos tener. Vamos a ir a 1 Corintios 5, 9 al 11, hermanos. Igual el 24:1 otra vez para los que entraron de Proverbios. Dice, no tengas envidia de los malos, de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Por qué no deseamos estar con ellos, hermanos? Porque esas personas que son secuestradores, narcotraficantes, que son asesinos, rateros, tarde que temprano va a venir un contrario y los va a balacear. Y si usted no tiene nada que ver, pero como está con ellos, anhela estar con ellos, le puede tocar cuando no era su tiempo. Por eso aquí claramente dice, no desees estar con ellos, porque ellos la deben, son perversos, son hijos del diablo. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos? Nada, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los que, con los fornicarios, hermanos. Hoy en las iglesias, hermanos, lastimosamente, pues sí existe eso en todas las iglesias, hermanos. Hay personas adultos, jóvenes que no están casados y quieren relaciones ilícitas. Esa es la fornicación. Y el hombre no solamente fornica de esa forma, hermanos, con tener una relación con una persona a la cual no está casada. El hombre fornica con el ojo también, hermanos. Y la mujer puede hacer al hombre fornicar en la forma que se viste. Una mujer, hermanos, se tiene que vestir, como dice la Biblia, decorosamente, con no peinado, ¿qué? Sustentoso. Se tiene que vestir bien, hermanos, de la forma que agrade al Señor y no agrade al ojo del hombre, que no agrade atraer las miradas del hombre, hermanos. Amén. ¿Y el hombre? ¿De qué forma debe de estar el hombre, hermanos? El hombre tiene que mantener sus ojos siempre a los ojos de una hermana. Y el hombre no es un GPS para ver a la hermana desde que entra ya hasta que se sienta. Él está escaneando a ver qué ve. Nuestro pastor nos ha dicho que él ha visto como un hermano, una persona que vino hace mucho tiempo, si ustedes recuerdan, lo que hacía este hermano, o si es hermano, no sé si es hermano o un visitante, no sé quién era, pero desde que entraba una persona del sexo opuesto, empezaba a verla hasta que se sentaba. ¿Qué le tiene que ver, hermano? Está fornicando con sus ojos, hermanos. ¿Ven? Dice 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El que sigue. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con todos, hermanos, los que estén en esa situación, hermano. O con los ávaros, con aquellos hermanos que a veces, hermanos, ¿qué es un ávaro para usted, pastor? El que tiene quiere más. El que tiene quiere más, pero no da, pastor. Quiere más y más y más y más y más. Y no tiene llenadera, hermano Daniel, para usted que es un ávaro. Vicioso de obtener riquezas sin llenadera, ¿verdad? Hermano Pavel, ¿qué es para usted un ávaro? Aparte de las riquezas o del dinero, ¿qué es un ávaro? Alguien que no sabe que va a morir. Alguien que no sabe que va a morir. Muy bien, hermano. Hermano, ahí atrás, hermano. ¿Qué es un ávaro para usted? Acumulado y quiere acumular más. Y todo para él, ¿verdad? Y nada comparte con los pobres o con X personas. Ok, mi hermanita que está aquí. Pues igual, hermano. Las personas que tienen mucho dinero quieren más y más y más. Más y más. Pero el hermanito que está atrás, ¿cómo? ¿Qué se me olvidó?
Alison, ¿qué es para ti un avaro, Alison? No sabes qué es un avaro. Ok, perfecto, hermano Boy. Es una persona que es avarizo, Ujú. que no le gusta dar, solamente recibir y No dar. no dar. Eso todo lo que dijeron es cierto, pero ese avaro se refiere al dinero, pero hay ávaros de diferentes formas, hermanos. Hay ávaros los cuales no quieren compartir nada. En las iglesias, hermanos, hay hermanos que quieren cubrir todo. Quiere ser el cantante, quiere ser el pastor, quiere ser el predicador, quiere hacer esto, quiere ser el otro. Y se esfuerza por hacer todo y no le da la oportunidad a los demás para hacer las cosas. Todo yo, porque yo quiero hacer todo, yo quiero estar reconocido. Un avaro en su carácter, en su forma de actuar. También hay ávaros monetarios, el avaro que quiere y jamás le da a los demás. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones. Habemos varios aquí, me incluyo. Los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones del templo, hermanos? ¿Quiénes son los ladrones del Señor? Todos aquellos, no voy a hablar del diezmo, no se espanten, hermanos, porque eso es entre el Señor, y el diezmo, hermanos, es para que la obra siga, hermanos, para que haya bendición, para que haya palabra, para que haya un lugar donde estemos, hermanos. ¿Verdad? El tiempo, hermanos, yo me refiero al tiempo, hermanos. A veces, hermanos, se necesitan manos en este lugar, no solo en esta iglesia, se necesitan manos en todas las iglesias. Ni a veces, hermanos, preferimos hacer otras cosas que hacer las cosas del Señor. A veces podemos estar más tiempo en la casa del Señor, trabajando para el Señor, en diferentes cosas para el Señor, hermanos. Pero nos vamos a la playa, nos vamos a los lagos, nos vamos de pesca, nos vamos al boliche, nos vamos, como anteriormente usted iba al soccer, hermano, nos vamos al soccer, nos vamos a hacer las cosas que no tienen que ver nada con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice ahí, dice, no tengas envidia de los hombres de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Todos aquellos que puedan venir a tu vida, hermano, y te digan, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, te conviene, te vas a hacer más rico, vas a tener más cosas, mira, te vas a divertir. Pero cuando viene a hacerlo durante el tiempo del Señor, la respuesta de un cristiano fiel y verdadero sería, discúlpame, no puedo ir. Tengo una cita con el Rey de Reyes. Tengo una cita con el Señor. Tengo una cita con aquel que me da para comer diario. Tengo una cita con aquel que me deja levantarme día tras día. Tengo una cita con aquel que me da fuerzas para ir a trabajar. Tengo una cita con aquel que murió en la cruz por mí, derramó de su sangre para el día que yo muera, esté frente de él en el cielo. En cambio, ellos tienen una cita con el diablo, porque rechazan las cosas del Señor, rechaza todo lo que venga, que tenga que ver con Dios. Si usted se da cuenta, hermano, si usted ve videos cristianos en otros países, hay hermanos entregados al Señor, están predicando la palabra del Señor, están en un mercado, en una villa, hermanos, y la gente que no tiene a Cristo se enoja, viene y los golpea. Ahí está una señora golpeando a un señor por predicar la palabra del Señor. Ahí está otro señor botudo, granjero, que le está dando chicotazos a otro por predicar la palabra del Señor. Pero sin embargo, hermanos, estos hermanos se mantuvieron fieles y siguieron predicando aunque los estaban golpeando. ¿Seríamos capaces nosotros, hermanos, si llegaríamos a esa fidelidad al Señor? Que si llegaría alguien aquí, hermanos, con una metralleta y unos machetes y dijeran, a ver, el que es cristiano, levante la mano porque lo vamos a matar y lo vamos a balacear. ¿Qué harían? Vamos a ir uno por uno. Aquí está el verdadero amor y la fe y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Hermano Daniel, para usted la pregunta, ¿qué haría si entran unos locos allá y le preguntan acerca de su fe? ¿Negaría al Señor? Pero ¿cómo va a correr si ya cerraron las puertas? Ser justo, cristiano. ¿Negaría o no negaría al Señor? Diría, no, yo no soy cristiano, ¿sabes qué? Yo me voy. Pero digo de esta manera que no, ya en ese momento que sabe, ya ve que Pablo, Pedro, su segundo también tuvo miedo. Pues yo en este momento te digo que no sé en este momento, hermano. Lo sabe.
tienen miedo a morir por el Señor. Sí, ya ven que está uno bien lleno del Espíritu Santo para no deberíamos negar, hermano. ¿Verdad? Esa es la palabra correcta, si eres cristiano, vas a Amén. Déjenme decirle, hermanos, que hay pastores en diferentes ciudades, países, perdón, que han sido amenazados y no han negado al Señor. Y el Señor, como no han negado al Señor, y estos hombres están entregados a Dios, el Señor ha respondido. Porque la fe está en el Señor, y el Señor va a responder, hermanos. Amén. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones y con los idólatras. Otro. ¿Qué son los ídolos para nosotros? Los idólatras. Vamos ahora con nuestro hermano Pavel. Hermano Pavel, dígame uno de sus grandes ídolos. Ya sea un músico, ya sea un deporte, ya sea, no sé. Muy bien. Desde pequeño me explicaron que era un ídolo. Y nunca he dicho esta persona esto, lo hecho. He admirado personas, ¿verdad? Admiro, para regresar con la pregunta de él, admiro a aquel que tuvo valor de sembrar una semilla, porque muchos hablan del valor y todo, pero yo le diría a cualquiera aquí que está preparado, le voy a costear 3 meses en Corea del Norte, yo le pago todo, ¿okay? A cualquier full predicador, yo te lo pago todo, la entrada y la salida. Okay. ¿De dónde te quieres hospedar? Y ve y predica. Nadie va a ir. Porque sabe que lo van a matar. Porque está prohibido. ¿Y ahí por qué? Porque el sabio ve el mal Y se retracta y no y se va. aparta. Y dice que Dios sabe a qué pueblo, a qué persona, Ajá. a qué Ah, correcto. se le va a presentar. Pero ahí está sabiendo de dónde va. Pero en la situación que yo expuse no está sabiendo. No, bueno, pero es hipotético, eso es algo un poquito sin sentido, por el hecho que si viniera alguien aquí, bueno, casi sucedió una vez que estaba entró alguien, el pastor se quedó viendo así, nuestro pastor, Ajá. y yo como vengo de dos guerras, Sí. y vengo de la calle, rapidito me di cuenta, porque a ver, y estaba con la mano Victoria. Entonces, por mi estilo de vida, tuve familiares comandantes, aprendí a manejar armas, aprendí a toda la locura del mundo. Ok. Desde aquí, yo le puedo decir cuántas armas hay. Pues, si alguien viniera aquí, dice de que si a tu casa llega, defiéndete con espada. Vienen los predicadores y dicen, oh, pero con la palabra. El que iba a entrar no puede entender la palabra, Correcto. porque no es espiritual. Correcto. Entonces, espada también es espada, hasta donde se pueda. La Biblia se interpreta literalmente. Si entra un loco aquí y está bajo sus posibilidades, no puede defender a la niña. ¿Qué usa el hombre que en una espada y cortó oreja, verdad? Ajá, entonces, hasta donde pueda. Ok. No vivo yo, mas Cristo vive. Correcto. Eso es lo que quería escuchar. Para mí es morir es vivir. Exacto. ¿Entiendes? Porque si nosotros ya somos cristianos, hermanos, y morimos por el Señor, ¿qué más? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? De todos modos, hermanos, nosotros ya como cristianos estamos entregando nuestra vida al Señor. Estamos muriendo para el Señor, dando nuestra vida, dando nuestro tiempo, dando todo para el Señor, hermanos. Amén. Entonces dice, no con los idólatras, los ídolos puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros hijos, nuestros nietos, puede ser diferentes cosas, pueden tener, sí, hermano Daniel. Sí, hermanos, pues sí tenemos ídolos. Bueno, yo tengo ídolos, ¿verdad? Pero primordial es Jesús. Correcto. Pero como Ok. yo creo que puedo seguir, y hay personas que no, pero primero está Él. Amén. No quita el tiempo del Señor por el futuro. Amén. Pero hay gente, hermanos, que tiene ídolos, y yo lo digo porque yo entro a casas, hermanos, y veo santas muertes de este vuelo, hermanos. Veo San Judas Tadeos de este vuelo, y dicen que ser cristianos. Y incluso a veces, yo donde a veces voy a tomar Herbalife, tenía un Budas y tenía una Biblia al lado. Y le digo, ¿usted qué es? ¿Budista o cristiana? Soy cristiana.
Y que le abrió la Biblia a los ídolos y ya no tiene ese ídolo. Porque tenía un ídolo pensando que ese ídolo, siendo cristiana, le iba a traer a la gente a su club. Le dije, mire, ¿sabe qué? Mi hermana, no me acuerdo cómo se llama, Laura, creo que la hermana Laura, lo que usted puede hacer es orar al Señor, que Él es el que le va a proveer. Quitó todo eso, oró al Señor y está su trabajo. Y le digo, y si usted pone primero este club de Herbalife por el Señor, este club se va a cerrar, porque usted ya es hija de Dios y conoce de Dios. ¿Sí, mi hermano? Rapidito. Sí, claro. A mí me encantó la vida, me sigue encantando, fascinando la vida del mensaje de Jesús. Él recortó todo, y muy sencillo. Entre Juan 3:16 y donde recorta mucho la Biblia, hay un versículo donde recorta mucho a Proverbios, etcétera, donde dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Créeme que ahí se enreda, se encierra todo. Amén. Muy bien. Hermano Carlos, Sí, pastor. volviendo a su pregunta, realmente amamos al Señor, sí. Pedro amaba al Señor, pero sin embargo lo negó. Correcto. Esa pregunta realmente la respuesta se la daría, como dijo el hermano Daniel, hasta que estaría en el momento. En la ocasión. En el momento que se presenta ese peligro, lo que sea. Pero pues sí, como dijo el hermano Pavel, realmente pues si alguien entra aquí, pues vamos a atendernos. Correcto, así es. Pero el apóstol Pedro pues se amaba al Señor, pero cuando se vio su vida de por medio, entonces pues lo negó al Señor. Pero pues hermanos, sí estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Amén. Pero ya tratándose de nuestra vida, bueno, si es que ya el Señor ya es el tiempo, pues ahí nos vamos. nos enfrentaremos, y si morimos, bueno, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pastor. Gracias, pastor. Entonces, hermanos, dice ahí, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué significa eso, hermano? Dice, no te juntes con estas gentes, porque si andas con estas gentes, mejor que. ¿Qué significa salir del mundo, pastor? Dice, en tal caso salir del mundo, ¿pero qué estás haciendo aquí en el mundo? Bueno, realmente morir. Morir. ¿Qué hacen los apóstatas? Niegan la fe de Cristo, niegan a Cristo, aún conociendo, niegan. Entonces, ¿dónde está esa fe? No hay ninguna fe en ellos. ¿Por qué? Porque apóstatan en contra de la fe de Cristo, en contra de lo que ya conocen. Ese es un apóstata, aquel que va a negar a Cristo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque supuestamente ya tiene el Espíritu Santo dentro de él, ya es salvo, ya sabe a dónde va. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir con el versículo que sigue, número 11, 1 Corintios 5, 11. Amén. Bien. Primera Corintios 5, 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal y aún comáis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no debemos de andar con este tipo de personas? Aquellos que se dicen ser hermanos. Yo conozco hermanos que están en otras iglesias y dicen ser hermanos, pero los he visto tomando. Esta es la respuesta, Lo he hermano. visto fumando. Esta es la respuesta, dice que llamándose hermanos. Pero llamándose, entre comillas, son cristianos. Más bien son cristinos, ¿verdad? Nada que ver con el cristianismo. Dice, más bien lo escribo, que no os juntéis, o sea, no andes con ellos, no tengas nada que ver con ellos, aléjate completamente de ellos. Dice, juntéis con ninguno que llamándose hermano fueren, y empieza a mencionar tantas cosas. La Biblia no nomás nos avisa o nos previene estas cosas, la Biblia nos habla de tantas cosas que nos debemos de alejar. Amén. Eso es correcto, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña que hagamos, ayudar a los caídos, mas no juntarnos y hacer lo que los caídos hacen. Eso es lo que yo trato de decir. Nosotros ya conocemos del Señor, nosotros podemos venir, hablarle del Señor,
tratar de guiarlo a que el Señor lo restaure, pero si él no quiere o ella no quiere y sigue en esos caminos, nosotros no tenemos nada que hacer ahí ya, porque nosotros ya hicimos lo que la palabra del Señor dice. Nosotros tratamos y tratamos y tratamos, pero si estas personas nos dicen, vente, me voy a tomar, y aquí mientras me estoy echando unas cervezas vamos a hablar, podemos hablar, pero ya que te empieces a estar yendo cada rato y viendo que hay el pecado, no. Por eso el Señor nos enseña que Pablo, lo que fuera Pablo, hasta que primero dijo que lo sacara, ¿no? Pero Pablo después se dio cuenta que se los podía llevar el diablo y manda a que los restauren. Pero si una vez que ya fuimos y tratamos y tratamos y oramos y la persona no quiere, ¿qué hacemos ahí entonces, hermanos? El Señor es el que restaura, no nosotros. El Espíritu Santo es el que restaura, no nosotros. Podemos tratar, seguirle mandando versículos y hasta que nos muramos, hermanos. Pero no andar en las cosas del mundo o no andar en las cosas que ellos están haciendo. Porque ellos nos dicen, mira, me voy a ir a una fiesta y va a haber baile y va a haber, como dicen en el mundo, chupe y todas esas cosas. Acompáñame y ahí me hablan del Señor. ¿Cómo le vas a hablar del Señor en una fiesta donde están fumando, chupando y la música bien alta? Ni te va a poner atención, más bien te va a decir, échate una conmigo, mira, una de ninguna, acabo el pastor no te ve, el hermano Daniel no te ve. Pero sí podemos restaurar, porque Pablo manda que sean restaurados. A veces no queremos o no podemos entender la palabra del Señor tal como es, pero ahí está bien claro, dice con el ladrón, con el tal ni uno comáis. Ahora, ¿de qué forma se restaura? Hablando con él, presentándole la palabra del Señor, amándole. De muchas formas, ¿sí, hermano? Sí, hermano, pues dice que no juntéis con ninguno que se llama hermano. O sea, en verdad no es hermano, porque se hace llamar hermano. Se hace llamar hermano. Entre comillas, ¿verdad? Dice que es fornicario, avaro, todo tiene. Entonces, todo tiene. Sí, como dice el hermano Pablo, pues sí, nosotros salemos a presentar el Evangelio, pero también hay otra cosa que no te juntes, simplemente que puedes presentar. Amén. Y el pastor siempre nos habla, que tiene que ver la oscuridad La luz con la oscuridad, correcto. Entonces no, ahí ya no. Lo que yo estoy tratando de explicar, a veces como es un poquito difícil de entender, pero pues ya se va esclareciendo todo. ¿Qué, hermanos? Vamos ahí mismo. Dice, mi deseo es estar con ellos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 11 al 20. Dice, no participes con los malos en sus caminos. Es bíblico, hermano. No es que yo me lo invente o que yo piense de esa forma. Aquí está en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenden. Entonces quiere decir que no andes ahí. A veces la palabra es clara. Yo no me la invento. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Y nosotros sabemos aquí ya como cristianos qué son las malas obras del mundo, ¿verdad? Número 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Viene la vergüenza de si nosotros participamos en las obras infructuosas de los que no son cristianos. Número 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, o sea, todo va a salir a la luz, hermanos. Todo lo que ellos hacen, y si andamos en esas cosas, vamos a salir ahí en vergüenza. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, por el Señor, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta. Tarde que temprano, hermanos, se saben las cosas. Sí, amén. Amén. Número 14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es lo que andamos haciendo? ¿Ok? Vamos a restaurar a un hermano, hagámoslo con diligencia. No andemos en sus cosas, no andemos en sus caminos, como dice nuestro hermano Pablo, hablemosle de Cristo. Tratemos de restaurarlo, hay que buscarle, sí. Estoy de acuerdo porque la palabra del Señor nos manda a hacer eso, pero no andar en sus cosas, porque seremos avergonzados y va a salir toda la luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué, hermanos?
Los sabios, hacer todo sabiamente, hermanos, pensando en el Señor. Número 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos tenemos que poner en oración, hermanos, antes de dar un paso cualquiera que hagamos. Si vamos a, como estamos hablando de este tema, restar un hermano, tenemos que estar en oración para que el Señor nos dé la sabiduría y el Espíritu Santo, el discernimiento, cómo es que vamos a ayudar a este hermano a ser restaurado. Número 18. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos de... Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, para poder ayudar a alguien más. Número 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. Esas son las pláticas que tenemos que tener con aquellos hermanos. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Número 20. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermano Carlos, aquí el apóstol Pablo una vez más en Efesios 5:12. Amén. Veamos que ahí el apóstol Pablo se refiere una vez más a aquellos que llamándose hermanos, o sea, aquellos que profesan conocer a Dios, como dice, parece que es Gálatas 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos no niegan. Dicen diferente, ok. Entonces aquí el apóstol Pablo una vez más en Efesios dice, pero en versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, Correcto. sino reprenderlas, Sino porque reprenderlas. vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, aquí se está refiriendo otra vez a quién, a los que nos escuchan. aquellos que llamándose hermanos, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Correcto. Veamos cómo el apóstol Pablo siempre está tratando con aquellos hermanos que se dicen cristianos, Pero no son. pero que su vida dice otra cosa. Amén, pastor, así es. Entonces, Pablo sigue tratando con aquellos que se dicen pues cristianos, Pero en realidad sus hechos dicen cosas diferentes. Amén, pues sí, así es. Vamos a ir al versículo 24:2, hermanos. Dice, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Qué es lo que hay en estas personas, hermanos? Primero, el robo, y segundo, la iniquidad. Vamos a ir al Salmos 36, del 1 al 4. Está como 15 minutos. Salmos 36, del 1 al 4. La iniquidad del impío en su corazón. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El impío, hermanos, hablando ahora sí ya del completamente, bueno, siempre ha sido impío, del impío, no hay temor de Dios en su corazón, o en sus ojos, o en su mente, hermanos. El impío no le importa, hermanos. El impío va a hacer cosa tras cosa, pecado tras pecado, porque no teme a Dios. Pero sin embargo, el cristiano ya conoce de Dios y conoce que debe de haber ¿qué, hermanos, al Señor? Un respeto reverente, un temor de Dios, no un temor como que nos va a caer un rayo y el Señor nos va a destruir, sino un temor, una reverencia hacia el Señor de parte de nuestra persona. Cuando nosotros hagamos las cosas, todas las cosas, hermanos, que hagamos, las tenemos que hacer, como dice, no agradando al hombre, sino a quién? Al Señor. Siempre agradando al Señor, a hacer las cosas para el Señor, a tratar de agradar al Señor. Si vamos a cantar en el coro, hacerlo para el Señor, cantar lo mejor que podamos. Si vamos a tocar un piano o la guitarra, siempre hacerlo para el Señor, no para el hombre, siempre agradar al Señor. Pero el impío, hermanos, ellos no tienen temor del Señor. Ellos van a hacer cosas atroces, fatales, terribles. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ellos. Amén. ¿Quién está en ellos, hermanos? El enemigo está en ellos, amén. Entonces dice la iniquidad del impío en su corazón. Ahí la vemos. Y vamos a ir a Proverbios 6:14. El corazón del impío y la discordia. Proverbios 6:14.
perversidades hay en su corazón. ¿De quién, hermano? ¿Del cristiano? No, ¿verdad? ¿De quién tiene el corazón perverso, hermano? El impío. Sí, el cuerpo. Ok, perfecto. Muy bien. Pablo lo dice. Ok, el cuerpo es la carne, ¿verdad? Que desea los deseos de la carne y del mundo. Amén. Gracias, hermano. Ya no hablemos entendimiento. Pero dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Y lo que menos debe existir en nosotros como cristianos, hermanos, es sembrar discordia unos contra otros. Vamos a ver qué entendemos por discordia. Vamos a empezar con nuestro pastor. Pastor, ¿qué entiende usted por discordia para que nos abramos más el entendimiento? Realmente, hermano, por ejemplo, la discordia vendría siendo, hermanos, el pelear el uno con el otro, el estar en desacuerdo el uno con el otro. Ocasionar la división. Ocasionar un problema entre los hermanos. Y eso ha causado divisiones. Caos, hermano. Yo creo, hermanos, que esto a mí me enseña mucho. Estamos hablando del impío. Pero esto que veo aquí a mí me enseña algo más. A mí esto me enseña que el pueblo de Dios, en verdad, hermano, está mal delante de Dios. No estoy diciendo que todo el pueblo de Dios, pero el hecho de que las iglesias o nuestra iglesia esté tan vacía, eso me dice que realmente no hay tanto amor para el Señor. Estamos hablando de los ídolos y el trabajo. Muchos el trabajo los detiene para no ser fieles con Dios. Amén. Ahora, si una persona tiene un trabajo donde le obligan a trabajar los domingos, orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser fiel. Amén. Dame un trabajo donde yo pueda ser fiel y no faltar a los cultos. Correcto. Entonces yo creo, hermanos, que entre el pueblo de Dios estamos mal delante de Dios. ¿Será que no digo de esta iglesia, sino de todas las iglesias, habrá discordia entre el Señor y los hermanos? Discordia es estar no de acuerdo, hermanos. Estar en la discordia es, ok, yo hago mis cosas, Señor, y después voy contigo cuando tenga tiempo. Ese es un estar apartado, es una discordia. Amén. Correcto. Para terminar, hermanos, vamos a ir al versículo 3. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma la. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, 4 al 5, edificar nuestro templo, primeramente nuestra casa, nuestro templo, nuestro ser. ¿Y cómo tenemos la sabiduría? La sabiduría de Dios. Edificamos nuestro templo donde mora el Espíritu Santo. También puede ser literalmente una casa, ¿verdad? Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 al 5, dice, acercándonos a Él, piedra viva, ¿verdad? Desechada ciertamente por los hombres. ¿Quiénes son? Piedra viva desechada por los hombres, Cristo. Dice, acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Número 5. Dice, vosotros también. ¿A quién está hablando? Dice, vosotros también como piedras vivas, o sea, nosotros como servidores de Cristo, ser edificados como casa que espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo nos podemos edificar espiritualmente, hermano? A ver, hermano Armando, ¿cómo nos podemos edificar espiritualmente? ¿A través de qué? A través de la Escritura. En sus caminos. Ajá, dice, edificándonos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Edificar nuestro templo en sabiduría para agradar a Dios. Amén. Y por último, hermanos, vamos a ir a Oseas 14:9. Los sabios o justos tendrán la victoria en Cristo Jesús. Dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como el del Oseas 14:9. Ahí está. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Y los qué? ¿Quiénes son los justos, hermanos? Los justos, pero ¿quiénes son los justos, hermanos? Los que andan caminando en justicia rectamente con el Señor.
Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. No hay cabida para un rebelde en los caminos del Señor. La palabra del Señor es clara. Mas los rebeldes caerán en ellos. Pero el justo dice, andarán en ellos. Si andamos en justicia, si andamos haciendo lo correcto delante del Señor, Él tomará cuidado de nosotros. Espero que haya sido edificación, hermanos, primeramente para mí y para ustedes. Y hasta aquí llegamos, pastor.